Al encontrar en plena calle una bolsa con una gran suma de dinero, ya estaba pensando en cómo mi esposo y yo podríamos saldar los créditos. Pero de pronto se me acercó una anciana, llorando desconsoladamente, y me dijo: «Hija, ¿no has visto una bolsa? Ahí están todos mis ahorros para un día negro». Sentí pena por ella. Le devolví el dinero, pero decidí seguirla con la mirada, sin que lo notara. Lo que vi cuando se acercó al coche de mi marido me hizo palidecer. Hola. Escriban en los comentarios desde donde nos ven. No olviden suscribirse y dar like. Que disfruten la historia, pero antes de que ese instante pusiera mi vida patas arriba, todo era solo un martes gris y ordinario. Oksana Arbatova salió al porche de la oficina de correos y suspiró con cansancio. La puerta se cerró de golpe a su espalda, aislándola del olor a lacre, al papel viejo y a las quejas interminables de los clientes. Como jefa de la sucursal, debía marcharse la última, cuando en el edificio solo quedaba el vigilante, Iván Stepanovich. Sin embargo, ese día las piernas parecían llevarlas solas lejos de allí. El teléfono vibraba dentro del bolso, otra vez el banco. Sabía que no contestaría. No tenía nada que decir. El último pago del préstamo llevaba 3 días de retraso y el salario de su marido, Konstantín, volvía a demorarse. Él repetía que en la logística había un bajón. Que había que aguantar. Y Oksana aguantaba. Estaba acostumbrada a cargar con todo, manteniendo la compostura ante los vecinos y sus subordinados. En ese pueblo pequeño, la reputación valía más que el dinero. Doblando por un callejón para acortar el camino a casa, notó que apenas había gente. El viento otoñal empujaba hojas secas sobre el asfalto cuando algo extraño llamó su atención. Junto al bordillo, cubierto de polvo, yacía un paquete de plástico grueso, opaco, de supermercado. Lo curioso era lo recto que estaba, como un ladrillo. Oksana se detuvo y miró alrededor. Nadie. La curiosidad venció al cansancio. Se inclinó y lo levantó. Pesaba demasiado para ser basura. Abrió apenas un borde y se quedó inmóvil. El aire se le quedó atrapado en la garganta. Dentro había dinero, fajos de billetes de 5.000, sujetos con gomas de farmacia. Oksana apretó la bolsa contra el pecho. Calculó a ojo, no había menos de 500.000 rublos. Alcanzaría para cerrar ambos créditos, pagar la deuda del piso e incluso comprarse unas botas de invierno decentes, en lugar de pegar las viejas por tercera vez. En su cabeza martillaba una idea: nadie la había visto. Era pura suerte. Un regalo de Dios. Dio un paso, luego otro, aferrando con más fuerza las asas del paquete. Los dedos se le pusieron blancos por la tensión. Por primera vez en un año no sintió miedo al mañana, sino una esperanza embriagadora y casi insensata. «Hija», la voz baja y temblorosa sonó como un trueno en cielo despejado. Oksana se sobresaltó tanto que casi dejó caer la bolsa. Se giró bruscamente. Hacia ella avanzaba una mujer mayor, arrastrando los pies en zapatos gastados. Tendría unos 70 años. El abrigo gris le colgaba de los hombros delgados como un saco. De un pañuelo anudado se escapaban mechones canosos. El rostro estaba empapado de lágrimas. «Hija, querida». La anciana se quedaba sin aliento. «¿No has visto por aquí una bolsa?» Blanca, común. Oksana permanecía paralizada. El paquete le quemaba las manos. Dentro de ella luchaban 2 personas, la mujer exhausta, ahogada por las deudas, y la jefa de correos que todo el pueblo conocía como una persona honrada. La voz se le quebró. La anciana se acercó más, mirándola con una esperanza tan intensa que dolía sostenerle la mirada. «Ahí está todo lo que tengo», susurró, agarrándola por la manga. «Dinero para el entierro. Lo ahorré 10 años, para un mal día. Se me cayó, seguro, cuando me subió la presión. Te lo ruego». Oksana observó el rostro arrugado, los labios temblorosos. Imaginó a esa mujer regresando a un piso vacío y comprendiendo que no le quedaba nada. La conciencia venció al instante. La ilusión de liberarse fácilmente de las deudas se hizo añicos.
Preguntó con voz apagada. Extendiendo la bolsa, la anciana exclamó ahogada, la arrebató y la apretó contra el pecho como a un niño. Sí. Es él, rompió a llorar de nuevo, ahora de alivio. Gracias. Que Dios te dé salud. Me has salvado de la muerte. Me llamo Anna Petrovna. Rezaré por ti, no hace falta, murmuró Oksana, sintiendo como la invadía una amarga decepción. Tenga más cuidado la próxima vez. Anna Petrovna asintió, balbuceando agradecimientos, y se alejó apresuradamente. Caminaba sorprendentemente rápido para alguien que hacía un momento se quejaba de la presión. Oksana se quedó inmóvil, observando su figura alejarse. Algo en el comportamiento de la anciana la inquietó. Había dejado de llorar demasiado rápido. Había sujetado el dinero con excesiva firmeza. Y, sobre todo, ¿por qué llevar $500,000 en una bolsa por la calle a esa hora? Oksana no volvió a casa. Manteniéndose a la sombra de los árboles, la siguió. Anna Petrovna dobló hacia un cooperativo de garajes, un lugar extraño para el paseo de una mujer mayor. Oksana aceleró el paso y se pegó al muro de ladrillo del último garaje. Se asomó con cautela. En el fondo del callejón había un coche, un sedán plateado, salpicado de barro. El motor estaba encendido al ralentí y del escape salía humo azulado. Oksana reconoció el vehículo al instante por el arañazo en el parachoques trasero que su marido había hecho un mes antes. Aparcando junto al supermercado, era el coche de Konstantín. ¿Qué hace él aquí? Le cruzó la mente. Kostya debía estar trabajando al otro lado de la ciudad. Había dicho que tenía inventario hasta la noche. Anna Petrovna se acercó a la puerta del conductor. Oksana esperaba cualquier cosa. Tal vez Kostya ayudaba a la anciana. Tal vez hacía de taxista. Pero la ventanilla bajó y vio el rostro de su marido. No sonreía. Estaba furioso. El rostro enrojecido, la mandíbula tensa. Gritó algo que el viento se llevó y arrancó bruscamente la bolsa de las manos de la anciana. Oksana se tapó la boca para no gritar. Su marido, su Kostya, le estaba quitando el dinero a una pensionista. El mismo dinero que ella, Oksana, acababa de devolver por compasión. Konstantín lanzó la bolsa al asiento contiguo y, sin mirar a la mujer, le metió en la mano un papel cualquiera. Anna Petrovna intentó decir algo, se aferró al borde de la ventanilla bajada, pero Kostya pisó el acelerador con brusquedad. El coche salió disparado, levantando una nube de polvo, y desapareció tras la curva. La anciana quedó de pie entre los gases del escape. Miró el papel que tenía en la mano, luego lo arrugó con rabia y lo lanzó al suelo. Sus hombros se encorvaron y echó a andar lentamente hacia la salida del garaje, sin siquiera volver la vista hacia el papel abandonado. Oksana esperó un minuto. Hasta que Anna Petrovna se perdió de vista. Tenía las piernas como de algodón, pero se obligó a salir de su escondite. Se acercó al lugar donde había estado el coche de su marido. Sobre el asfalto yacía una bola de papel arrugada. Las manos le temblaban tanto que apenas pudo desdoblarla. No era un recibo ni una nota. Era un documento oficial, con sello. Oksana leyó el texto y las letras comenzaron a bailar ante sus ojos. Aviso de desalojo. Debajo figuraba la dirección, calle Lesnaya, número 12, apartamento 3. Era un barrio de élite, una urbanización nueva de la que en el pueblo se contaban leyendas. Oksana nunca había estado allí, pero lo más aterrador estaba en el apartado propietario. En letras negras sobre fondo blanco se leía, Arbatov Konstantin Valerievich. Volvió a leerlo. La fecha del documento era la de ayer. El motivo del desalojo, impago sistemático de la hipoteca y de los servicios comunitarios durante 6 meses. Oksana alzó la vista y miró la carretera vacía por la que había desaparecido el coche de su marido. Ellos no tenían ningún piso en la calle Lesnaya. Solo contaban con el viejo apartamento de 2 habitaciones que Oksana había heredado de su abuela y con una montaña de créditos que habían pedido para reformas y proyectos. El dinero nunca alcanzaba, sin embargo, Konstantín tenía otra vivienda.
Y, a juzgar por el hecho de que acababa de arrebatar $500,000 a una anciana llorosa. Esa vivienda le costaba mucho más que dinero. Oksana guardó el aviso en el bolsillo. El viento frío de otoño la atravesó hasta los huesos, pero por dentro ardía. Comprendió que esa noche no volvería a casa. Necesitaba hacerle a su marido preguntas para las que, sin duda, no tenía respuestas preparadas. No caminó, corrió hacia la parada del autobús. Por dentro todo hervía. Sabía que Kostya no regresaría pronto a casa, tenía, supuestamente, inventario. Pero esperarlo sentada en el sofá era imposible. Fue a buscarlo al trabajo. El almacén de la empresa de transporte estaba en las afueras, más allá de la zona industrial. El guardia de la entrada, el conocido tío Misa. Se sorprendió al verla tan tarde, pero la dejó pasar sin preguntas. Conocía a Oksana desde hacía años. Ella irrumpió en la oficina de logística sin llamar. Konstantín estaba sentado ante su escritorio, absorto en el monitor. Sobre la mesa había una taza de té a medio beber y varios albaranes desordenados. Ningún inventario, ningún ajetreo y, por supuesto, ningún paquete con dinero. Levantó la cabeza y, por un instante, el miedo cruzó sus ojos, aunque enseguida lo sustituyó por la máscara del trabajador agotado. Ox. ¿Qué haces aquí? ¿Ha pasado algo? Dijo incluso levantándose, fingiendo preocupación. Oksana se acercó al escritorio y golpeó la mesa con la palma de la mano. El aviso de desalojo arrugado cayó frente a él. ¿Qué es esto, Kostya? Su voz vibraba de tensión. ¿De dónde ha salido ese piso en la calle Lesnaya? ¿Y por qué le quitas dinero a ancianas en garajes cuando deberías estar aquí? Konstantín palideció. Miró el papel, luego a su esposa. Su mente buscaba una salida desesperadamente. ¿Tú me estabas siguiendo? Intentó atacar, pero la voz le tembló. Ni se te ocurra, le cortó Oksana. Yo encontré ese paquete. Se lo devolví a esa mujer porque me dio pena. ¿Y tú se lo quitaste? ¿Quién es ella y de quién es ese piso? Konstantín se dejó caer pesadamente en la silla. Se frotó la cara con las manos, como borrando no solo el cansancio, sino también el miedo. Habla más bajo, no grites, la gente puede oír, susurró. Ese piso no es mío. Es de la madre de un colega. Lo pusieron temporalmente a mi nombre para ayudarle con la hipoteca. Él tiene un mal historial crediticio. ¿Y la mujer? Preguntó Oksana, clavándole la mirada. ¿Es su madre? Ana Petrovna, sí, Ana Petrovna, asintió él con demasiada rapidez. Tiene demencia, Ox. Confunde todo. Ese dinero era el pago del préstamo que yo debía ingresar por ellos. Lo perdió y luego lo encontraron. Yo solo lo recogí para llevarlo al banco, y el aviso de desalojo, bueno, se retrasaron con los pagos. Se lo di para que lo supiera. La mentira era suave, ensayada, casi perfecta. Si Oksana no hubiera visto su rostro dentro del coche, aquella rabia con la que arrancó el paquete, quizá le habría creído. Pero ahora el rompecabezas no encajaba. ¿Por qué gritarle a la madre de un colega? ¿Por qué esconderse en garajes? Mientes, dijo ella en voz baja. Me mientes a la cara. No miento. Kostya se levantó de golpe. Siempre lo complicas todo. Intento ayudar a la gente a ganarse un dinero extra con trámites y tú montas un drama. Vete a casa, Oksana. Termino aquí y vuelvo. El dinero ya está en el banco. Tema cerrado. Se giró hacia la ventana, dejando claro que la conversación había terminado. Oksana se quedó un segundo mirando su espalda encorvada. Comprendió que no obtendría la verdad de él en ese momento. Pero sabía quién podía saber más. Salió del despacho dando un portazo que hizo temblar los cristales. La siguiente parada era la casa de su madre. Lada Petrova vivía en una vieja Khrushchevka al otro extremo de la ciudad. Era tarde, casi las 10 de la noche, pero Oksana sabía que su madre no dormía, siempre veía series hasta medianoche. Lada abrió la puerta en bata, con rulos en la cabeza. Oksanochka, ¿qué ha pasado? Tienes mala cara.
Oksana entró en la cocina sin quitarse los zapatos, se sentó en un taburete y sintió cómo le temblaban las rodillas. Mamá, siéntate. Necesito preguntarte algo importante. Lada empezó a moverse para poner la tetera, pero Oksana le agarró la mano. No hace falta té. Mamá, ¿conoces a una mujer llamada Anna Petrovna? Bajita, canosa, con un abrigo gris viejo, la madre se quedó inmóvil. Su rostro, ya pálido bajo la luz de la cocina, se volvió cadavérico. La mano que Oksana sostenía estaba helada. ¿Quién? Susurró Lada, con los ojos abiertos por el terror. ¿De dónde la conoces? ¿Dónde la viste? La vi hoy. Estaba con Kostia. Mamá, ¿quién es ella? ¿Por qué reaccionas así? Lada Petrova se desplomó en la silla de enfrente. Empezó a temblar, se llevó la mano al pecho. Su respiración se volvió entrecortada y silbante. No puede ser. Ella murió, balbuceó, mirando a un punto fijo. Murió hace 30 años. ¿Junto con él? ¿Con él? ¿Con quién? Con tu padre. Oksana se inclinó hacia adelante. Mamá, ¿de qué estás hablando? Papá murió de un infarto en un viaje de trabajo. Lada negó con la cabeza. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Agua. Dame agua. Oksana corrió al fregadero, llenó un vaso y, con manos temblorosas, añadió unas gotas de corvalol. La madre bebió de un trago, chocando los dientes contra el cristal. Mamá, dime la verdad, exigió Oksana. ¿Quién es Anna Petrovna? Es esa mujer, respondió Lada, apartando la mirada. Aquella con la que él se fue. Tu padre no murió en un viaje, Oksana. Murió en su casa, en el barrio de al lado. Nunca te lo dije. Quería que lo recordaras como un héroe, no como un traidor. Oksana dio un paso atrás. 30 años de mentiras. 30 años llevando flores a una tumba. Creyendo que su padre se había consumido trabajando por la familia. Y él había muerto en la cama de su amante, y Kostia. Kostia se veía con ella, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No sé por qué ha vuelto, continuó la madre. Desapareció después del funeral. Pensé que también había muerto. Que se había perdido en la bebida. Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Lada volvió a quedarse sin aliento. Oksana comprendió que, por el momento, no sacaría nada más en claro. Tendría que aclararlo todo por sí misma. Se aseguró de que su madre estuviera mejor y regresó a casa. El piso estaba vacío y en silencio. Kostia aún no había vuelto. Encendió la luz del trastero y subió al altillo. Allí, en cajas polvorientas, se guardaba la historia de su familia, viejos álbumes que su madre le había entregado cuando se mudó a un apartamento más pequeño. Oksana volcó los álbumes en el suelo del salón. Buscaba una confirmación o una negación, cualquier indicio. Pasaba las páginas, escrutando fotografías en blanco y negro y otras en color ya desvaídas. Allí estaba ella de niña, luego la escuela, la graduación, la boda de sus padres, y entonces su mirada se detuvo en una fotografía. Era una imagen tomada en alguna fiesta de la ciudad un año antes de la muerte de su padre. Él aparecía en el centro, sonriente, con su madre a su lado. Y un poco más allá, como si hubiera entrado en el encuadre por casualidad. Se veía a una mujer. Su rostro había sido recortado con cuidado, unas tijeras de manicura habían dejado solo un óvalo blanco. Pero la ropa. Oksana acercó la foto a los ojos. La mujer llevaba aquel mismo abrigo gris, viejo pero sólido, con un cuello inconfundible. Exactamente igual al que había llevado Anna Petrovna ese día. 30 años atrás, sin duda, habría sido nuevo. Pasó la página. La boda. Su propia boda con Konstantín, 15 años atrás. Una foto grupal de los invitados en la escalinata del registro civil. Todos reían y saludaban. Oksana, de blanco, Kostia, con un traje que le quedaba grande. Oksana tomó la lupa que usaba para leer la letra pequeña de los documentos y comenzó a deslizarla lentamente por los rostros del fondo.
Allí, detrás de los hombros del tío Boris y la tía Valía, a la sombra de una columna, estaba una mujer. No sonreía. Miraba directamente al objetivo con una expresión pesada y penetrante. Era Anna Petrovna. 15 años más joven, pero era ella. Los mismos rasgos, el mismo pañuelo. Oksana dejó caer la lupa. Si su padre había muerto en casa de esa mujer hacía 30 años, si su madre decía que ella había desaparecido, ¿qué hacía en la boda de Oksana? ¿Por qué estaba allí? ¿Y por qué Kostya, que juraba que era la madre de un colega, la conocía en realidad desde entonces, desde hacía 15 años? Un escalofrío le recorrió la espalda. No había sido un encuentro casual. No era solo una aventura de su marido ni una cuestión de deudas. Era una historia antigua y podrida que atravesaba toda su vida. Y ella no había sabido nada. La cerradura de la puerta giró. Kostya había vuelto. Oksana escondió rápidamente la fotografía bajo un montón de periódicos. Debía callar. Por ahora necesitaba saber más antes de asestar el golpe. Kostya entró en la habitación oliendo a frío y a tabaco barato, aunque afirmaba haber dejado de fumar hacía un año. Oksana estaba sentada en el sofá, fingiendo ver la televisión, aunque en la pantalla solo había interferencias de un canal apagado. ¿Aún no duermes?, gruñó él sin mirarla, y fue directo al dormitorio. Oksana no respondió. Esperó a la mañana. Tenía un nuevo sospechoso, alguien que podía saber más que incluso su madre, su hermana menor, Roxana. Roxana siempre había sido distinta. Llamativa, ruidosa, siempre endeudada y siempre en busca de dinero fácil. Vendía ropa en el mercado, pero se comportaba como si tuviera una boutique en París. Y, lo más importante, Roxana había estado en aquella boda. Estaba en primera fila y, además, era quien elaboraba la lista de invitados. Si Anna Petrovna estuvo allí, Roxana tenía que saber quién era. Por la mañana, Oksana se declaró enferma en el trabajo. Era la primera vez en 20 años de servicio. Su voz temblaba de verdad. Así que nadie dudó. Se apostó en un taxi en la esquina de la calle donde vivía su hermana. No tuvo que esperar mucho. Roxana salió del portal exactamente a las 10. Llevaba una chaqueta roja chillona y botas altas de tacón de aguja, nada adecuadas para ir al mercado. Miraba a su alrededor con nerviosismo, con el teléfono pegado a la oreja. Oksana hizo una seña al taxista, sígala, pero a distancia. Roxana no fue al mercado. Se dirigió hacia el centro, a un pequeño café llamado Uyut, famoso porque a esa hora casi no tenía clientes. Oksana bajó del taxi una manzana antes y se acercó a pie. Desde el escaparate se veía todo con claridad. Roxana se sentó en una mesa apartada. En un rincón. Pidió café, pero no lo bebió. Tamborileaba con los dedos sobre la mesa y miraba el reloj sin parar. 5 minutos después, la puerta del café se abrió. Entró un hombre. Oksana se pegó a la pared del edificio para no ser vista. Era Konstantín. Su marido, que se suponía debía estar en el trabajo, se sentaba ahora frente a su hermana. Y, por sus expresiones, no era un encuentro familiar amistoso. Oksana entró con cuidado en el café. La campanilla de la puerta tintineó, pero estaban tan absortos en la discusión que ni siquiera giraron la cabeza. Ella se deslizó detrás de un perchero alto, cerca de su mesa. Desde allí se oía cada palabra: «Eres un idiota». «Kostya», siseaba Roxana. «¿Cómo pudiste perder ese dinero?». «$500,000. ¿Te das cuenta de que esto es el fin?». «No lo perdí», replicó Konstantín con aspereza. «Esa vieja lo dejó caer y Oksana lo encontró». «Imagínate, mi mujer encontró mi propio dinero y se lo devolvió». «¿Es surrealista, tu mujer?». Roxana palideció. «Oksana lo sabe, no sabe nada», la despachó él. «Cree que son los ahorros de una anciana». Le conté lo del colega y su madre enferma. «Pero Oksana no es tonta, Rox. Está investigando. Ayer fue a ver a la suegra». «A mi madre», Roxana se cubrió el rostro con las manos.
Si mamá habla de papá, detrás del perchero, Oksana se tapó la boca. ¿De papá? ¿Qué de papá? Mamá cree que murió, dijo Kostya con brusquedad. No entres en pánico. El problema es otro. La vieja exige más. Dice que esos 500.000 son solo un anticipo. Si no, no se callará sobre la herencia. ¿Qué herencia, por Dios? Chilló Roxana. Allí solo hay deudas, no estés tan segura, sonrió Kostya con sorna. El terreno bajo la oficina de correos vale algo. ¿Y si el viejo tenía una parte? En fin, hay que cerrarle la boca, o Oksana se enterará de que no saqué ese dinero de la nada, sino de la caja de la empresa, usando su propio piso como garantía. A Oksana se le aflojaron las piernas. Ahí estaba. El rompecabezas encajó. El dinero del paquete no eran los ahorros de Anna Petrovna. Era un soborno. Un pago para comprar silencio. Kostya había robado dinero en el trabajo para pagarle a la amante de su padre y ocultar algo relacionado con una herencia. Ya no podía seguir escondida. La rabia, ardiente y cegadora, la empujó fuera de su refugio. ¿Así es como resolvéis los problemas familiares?, dijo ella en voz alta, avanzando hacia la mesa. Roxana dio un salto en la silla y volcó la taza de café sobre el mantel. Kostya se atragantó con el aire y se hundió en el respaldo del sofá. Oksana, balbuceó su hermana. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Escucho cómo mi hermana y mi marido se reparten la piel del oso antes de cazarlo. Oksana se acercó hasta quedar sobre ellos, dominándolos con la mirada. Kostya, eres un ladrón. Robaste ese dinero para comprar el silencio de una chantajista. Y tú, Roxana, lo sabías. Lo sabías todo y callaste. Ox, salgamos afuera, no montes una escena, empezó Kostya, intentando levantarse. Siéntate. Rugió Oksana, tan fuerte que el camarero se volvió a mirarlos. Ahora mismo voy a ir a la policía y contaré todo, el dinero, las amenazas, todo, no te atrevas. Roxana se levantó de un salto y la agarró del brazo. En sus ojos había un terror auténtico. No lo entiendes. Intentábamos salvarte. Salvarnos a todos. Salvar. Oksana sonrió con amargura. Robándome a mis espaldas, hundiéndonos en deudas. ¿De qué herencia hablabais? ¿De qué tierra? Roxana cruzó una mirada con Constantín. Él estaba sentado, con la cabeza gacha, en silencio. Derrotado, habla, Roxana, exigió Oksana. O llamo ahora mismo al investigador. Roxana tomó aire con dificultad. Miró alrededor y luego tiró suavemente del brazo de Oksana, obligándola a sentarse. Está bien. Lo diré. Pero en voz baja, se inclinó sobre la mesa. Sus ojos se movían nerviosos. Anna Petrovna no es solo una amante. Vive con él. Con papá. Oksana frunció el ceño. Lo sé. Mamá dijo que murió en su casa. Hace 30 años. Roxana negó con la cabeza. En su rostro apareció una sonrisa torcida, casi histérica. No, Oksana. Mamá mintió. A nosotras y a todo el mundo. Papá no murió. En el café se hizo un silencio vibrante. Solo se oía el zumbido de la cafetera detrás de la barra. ¿Qué? Susurró Oksana. El mundo empezó a inclinarse. Está vivo, murmuró Roxana con rapidez, como si temiera que las palabras pudieran matarlo. Vivo desde hace 30 años. Vive en el pueblo ferroviario de la ciudad vecina, con Anna. Mamá lo echó después de un escándalo. Le dijo a todos que había muerto para no pasar vergüenza. Para no ser la abandonada. Incluso organizó una tumba falsa. ¿Recuerdas? La urna que enterramos. Dentro había arena, Oksana. Solo arena del río. Oksana miraba a su hermana sin poder respirar. 30 años. 30 años llorando ante una tumba donde no había nadie. 30 años compadeciendo a su madre, la pobre viuda. ¿Y papá? Preguntó con voz apagada. ¿Papá estaba vivo?
Y vosotros lo sabíais, yo lo supe hace medio año, sollozó Roxana. Ana me encontró. Dijo que papá estaba muy mal, que necesitaba una operación y que si no ayudábamos, contaría la verdad. Que nuestro respetado padre, héroe del trabajo, en realidad había huido de la familia y vivía como un mendigo. Imagínate el escándalo para ti, para la jefa de correos. Oksana miró a su marido. Sí, escupió Kostya. Quería que todo quedara en silencio. Que no lo supieras. Cogí el dinero para que se callara y desapareciera. Oksana se puso de pie. Necesitaba aire. Las paredes del café parecían cerrarse, presionándole las sienes. ¿Dónde está? Preguntó. ¿Quién? Roxana no entendió. Papá. La dirección. Dime la dirección. Roxana, con la mano temblorosa, escribió algo en una servilleta. Pueblo ferroviario. Calle Dachvaya, número 5. Oksana arrancó la servilleta de sus manos. Voy allí. Ahora mismo, Oksana, no. Gritó Kostya a su espalda. No sabes en qué te estás metiendo, pero ella ya no escuchaba. Salió a la calle, donde la ciudad rugía, de pronto completamente ajena. Todo lo que creía saber sobre su vida era mentira. Y ahora tendría que mirar a esa mentira a los ojos. A una mentira viva, subió al primer taxi que encontró y dio la dirección escrita en la servilleta. El conductor, un hombre mayor con gorra, la observó por el retrovisor. El pueblo ferroviario queda lejos, señora. Tarifa doble, vamos, respondió Oksana sin regatear. Me da igual. Durante todo el trayecto miró por la ventana los campos grises y los bosquecillos raquíticos que pasaban, sin verlos. Ante sus ojos estaba la tumba falsa de su padre, el montículo de tierra que había regado con lágrimas cada año. Arena. Solo arena. Una hora después, el coche se internó por un camino de tierra lleno de baches. Las casas eran viejas, muchas torcidas, las vallas vencidas. La calle Dachvaya terminaba en un callejón sin salida junto a la vía del tren. El número 5 parecía un poco mejor que los demás, pero aún así daba pena, pintura descascarada en las contraventanas, el jardín cubierto de maleza. En una cuerda se secaba ropa, sábanas y camisas de hombre, viejas camisas de cuadros como las que su padre llevaba hacía 30 años. Oksana bajó del coche, pidió al taxista que esperara y empujó la verja. Chirrió, como advirtiendo de la intrusión. Ana Petrovna salió al porche. Llevaba el mismo abrigo gris, pero ahora con un delantal de cocina encima. Al ver a Oksana no se sorprendió. Solo suspiró hondo y bajó los hombros, como si hubiera esperado ese momento. Al final viniste, dijo en voz baja. Entra. Dentro olía a medicamentos, a patatas cocidas y a vejez. En la penumbra de la única habitación, un hombre estaba sentado en el sofá. Oksana se quedó paralizada en la puerta. Era un anciano muy delgado, con el pelo gris escaso, erizado en todas direcciones. Estaba encorvado, jugueteando con los flecos de una manta. Pero los ojos. Esos ojos azul pálido y apagado eran los de su padre, papá. Susurró Oksana. La voz se le quebró. El anciano levantó la cabeza. La miró sin reconocerla. Vacío. ¿Quién ha venido, Anechka? Raspó con voz débil. Es el médico. No, Valera, son visitas, dijo Ana con suavidad, acomodándole la almohada. Quédate tranquilo. Oksana sintió un nudo subirle a la garganta. Valerie. Así se llamaba su padre. Estaba vivo. Enfermo, frágil, pero vivo. ¿Qué tiene? Preguntó sin apartar la vista de él. Demencia, respondió Anna, mientras ponía la tetera al fuego. ¿Y el corazón? Necesita una operación urgente de la válvula. Los médicos dicen que sin ella no pasará el invierno. Oksana la miró. La rabia que la había traído hasta allí se apagó de golpe, sustituida por un dolor sordo. Por eso Kostya te daba dinero para la operación. Ana Petrovna sonrió con amargura. ¿Dinero? Sacó de un cajón un fajo de recibos y los lanzó sobre la mesa. Mira. Son giros postales.
La pensión de Valera de los últimos 6 meses. ¿Sabes quién la cobraba? Tu marido. Con un poder que hizo firmar a Valera cuando aún entendía algo, Oksana tomó los recibos. El apellido del beneficiario era Arbatov. Las cantidades no eran grandes, pero sí constantes. El paquete que encontraste, continuó Anna, sentándose, no es dinero suyo ni mío. Es dinero de Valera. Todo lo ahorrado en un año, más lo que Kostia nos pidió prestado para supuestos trámites. Prometió pagar la operación en una clínica privada si yo me callaba y en realidad solo tapaba sus propios agujeros. ¿Qué trámites? Oksana frunció el ceño. ¿De qué hablas? Anna la miró con compasión. Los documentos de la tierra, Oksana. De la tierra donde está tu oficina de correos. Kostia dijo que necesitaba la firma de Valera para arreglar lo de la herencia. Que sin eso no podría vender una parte del terreno a un promotor y conseguir el dinero para el tratamiento. Nos chantajeó, sin firma, no hay operación. Y Valera moriría entre dolores. La sangre se le retiró del rostro a Oksana. ¿Vender la tierra bajo la oficina de correos? Dijo. Pero eso es propiedad municipal. Papá trabajó allí hace 30 años, no era dueño. Ana negó con la cabeza. Se levantó, fue al viejo aparador y sacó una carpeta amarillenta. No sabes nada, niña. Tu madre se esforzó mucho en borrar todo. Dejó la carpeta sobre la mesa. Valera no solo trabajaba allí. En los 90, cuando todo se venía abajo, compró el terreno bajo el edificio. Quería crear un nodo privado de comunicaciones, soñaba con un gran proyecto. Pero tu madre, Lada, se opuso, ella tenía miedo de arriesgar. Ana abrió la carpeta. Dentro había planos antiguos y escrituras. Y entonces estalló el escándalo. La voz de Ana se volvió dura. Valera no se fue con otra mujer. Oksana, él no os abandonó. Lo expulsaron. Tu madre lo echó de casa cuando supo que había hipotecado el piso para comprar ese terreno. Armó un escándalo para todo el pueblo, lo acusó de robo, de infidelidad, de todo lo que pudo inventar. En un solo día destruyó su reputación. Oksana escuchaba, y cada palabra era como un latigazo. Vino a mí porque no tenía a dónde ir, continuó Anna. Yo solo era una colega, la contable. Le di un lugar donde pasar la noche. Lada dijo a todos que había muerto. Le prohibió acercarse a vosotros. Lo amenazó, si aparecía una sola vez, lo denunciaría como a un bandido al que supuestamente debía dinero. Valera quedó destrozado. Le creyó. Pensó que así sería mejor para vosotras, que un padre muerto y heroico era preferible a un padre vivo y fracasado. Oksana miró a su padre. Él estaba sentado, sonriendo sin sentido a un reflejo de sol en la pared. Un hombre traicionado, difamado, borrado de la vida, y ahora, dijo Anna en voz baja, la historia se repite. Tu marido quiere terminar lo que tu madre no logró. Quiere quedarse con esa tierra. Pero ahora no solo expulsa a Valera, quiere vender su firma para derribar la oficina de correos y construir allí un centro comercial. Oksana se aferró al borde de la mesa para no caer. La oficina de correos. Su oficina. El lugar donde había trabajado toda su vida, el que amaba y protegía. No era solo un edificio. Era el único vínculo que la unía a su padre, aunque nunca lo hubiera sabido, y Kostia, su marido, junto con su hermana, planeaban venderlo. Vender la memoria. Vender a su padre. Vender su vida, no se lo permitiré, susurró Oksana. En su voz sonó el acero, se acercó a su padre, se arrodilló ante él y tomó su mano seca y fría. Papá, dijo, mirándolo a los ojos vacíos. Estoy aquí. Lo arreglaré todo. El anciano parpadeó. Su mirada se enfocó por un segundo. Oksanita. Susurró. Ya hiciste los deberes. Oksana rompió a llorar. Por primera vez en esos 2 días de locura, lloró de verdad. Pero no eran lágrimas de desesperación, sino de furia, una furia que exigía acción. Se secó el rostro con la manga, se levantó y miró a Anna Petrovna. Reúne todos los documentos. Copias,
originales, correspondencia. Todo. Nos vamos a la ciudad. ¿Para qué? Preguntó Anna, asustada. Oksana apretó los puños. Obligaré a Kostya a devolver hasta el último centavo. Y firmará todo lo que necesito. Voluntariamente, aún no sabía cómo lo haría. Pero sabía una cosa, esa noche habría un juicio en su casa y la jueza sería ella. Oksana regresó a la ciudad al anochecer. En su bolso llevaba la carpeta con los documentos de su padre, los recibos de las transferencias y una grabación de su conversación con Anna Petrovna. No fue directamente a casa. Primero pasó a ver a Iván Stepanovich, el vigilante de correos. Necesitaba un testigo, alguien en quien pudiera confiar sin reservas. El anciano, al ver su rostro, se puso la chaqueta sin hacer preguntas y se subió al coche. Luego llamó a Roxana, ven a casa ahora mismo. Y trae a mamá, ¿para qué? La voz de su hermana temblaba, porque hoy vamos a repartir la herencia. Esa misma por la que tanto os preocupabais, cuando Oksana entró en el piso. Todos estaban ya allí. Constantín estaba sentado en el sofá, pálido, con la mirada inquieta. Roxana fumaba nerviosa en el balcón, aunque Oksana nunca permitía fumar en casa. Su madre, Lada Petrova, estaba en el sillón, con los labios apretados, mirando la pared con aire altivo, como si todo aquello estuviera por debajo de su dignidad. Iván Stepanovich se colocó junto a la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, como un guardián silencioso. Oksana lanzó la carpeta sobre la mesa baja. El golpe seco hizo que todos se estremecieran. Bueno, familia, comenzó en voz baja, pero en ese silencio había más amenaza que en un grito. ¿Hablamos? Kostya se movió inquieto. Intentó decir algo, pero Oksana levantó la mano. Silencio. Ahora hablo yo. Extendió los recibos sobre la mesa. Esta es la pensión de mi padre. Del padre al que enterrasteis vivo. Ese dinero, Kostya, se lo robaste a un anciano enfermo para tapar tus agujeros. Artículo 158, apartado segundo. Robo. Hasta 5 años, Kostya tragó saliva, luego Oksana sacó las copias de los planos, y esta es la tierra bajo la oficina de correos. La tierra que tú, Kostya, junto con mi querida hermana, asintió hacia el balcón, desde donde asomaba una Roxana aterrada, intentasteis vender a un promotor falsificando la firma del propietario. Artículo 159. Fraude a gran escala. Hasta 10 años, recorrió la habitación con la mirada. Su madre palideció aún más, pero no dijo nada. Roxana apagó el cigarrillo y entró en la sala sin atreverse a mirar a su hermana. He estado en la policía, mintió Oksana, consciente de que el farol era su única arma. La denuncia ya está presentada. Con todos estos documentos y el testimonio de Anna Petrovna, Kostya se levantó de un salto. ¿Me denunciaste? Su voz se quebró. Ox, ¿qué has hecho? Somos familia, ¿familia? Oksana sonrió con amargura. La familia no roba a los ancianos. La familia no miente durante 30 años, Oksanita, intervino Lada Petrova. No hace falta la policía. Piensa en nosotros. En la vergüenza. Todo el pueblo lo sabrá, me da igual lo que sepa el pueblo, rugió Oksana. Lo que me importa es lo que he sabido de vosotros. Se acercó a su marido hasta quedar frente a frente. Tienes una sola oportunidad, Kostya. Una. Para no ir a la cárcel mañana mismo, Constantín se desplomó de nuevo en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Lloró. Un llanto miserable, entrecortado, de alguien acorralado. Haré todo, Ox. Todo lo que digas. No me entregues. No quería. Fueron ellos. Las deudas, cállate, lo cortó ella. No necesito tus excusas. Necesito hechos. Sacó de la carpeta unos documentos preparados de antemano. Los había impreso en un cibercafé de camino. Esto es una donación. Me cedes tu parte de este piso y tu parte de la casa de campo. Todo lo que tienes. Será la compensación por el dinero que robaste a mi padre.
Venderé la dacha y pagaré su operación. El piso se queda conmigo. Tú haces las maletas y te vas para siempre. Kostya alzó el rostro bañado en lágrimas. Pero, Ox. ¿Y yo? ¿A dónde voy? Con la madre de tu colega, respondió ella con frialdad. O a la calle. Me da igual. Firma. O llamo al investigador. Puso el bolígrafo frente a él. Kostya lo tomó con la mano temblorosa. Miró a Roxana buscando apoyo. Ella apartó la vista. Miró a su suegra. Lada estudiaba el dibujo de la alfombra. Estaba solo, firmó. Primero la donación del piso, luego la de la dacha, y después un recibo en el que reconocía haber tomado dinero prestado de Anna Petrovna. Oksana recogió los papeles. Sintió como la tensión que la había sostenido durante 2 días empezaba a ceder. Había ganado. Había recuperado el control de su vida. Su padre recibiría tratamiento. El piso estaba a salvo. Y el traidor desaparecería de su vida. Vete, dijo en voz baja. Kostya se levantó. Parecía un perro apaleado. Caminó hacia el pasillo y empezó a ponerse los zapatos torpemente. Roxana sollozó y fue tras él, susurrando algo. La madre suspiró con pesadez, se levantó y, sin decir una palabra, se dirigió a la salida. La puerta se cerró de golpe. Oksana se quedó sola en la habitación con Iván Stepanovich. Bien hecho, Oksanita, dijo el anciano, asintiendo con aprobación. Mujer fuerte. No dejaste que pisotearan a tu padre. Oksana se dejó caer en el sillón y cerró los ojos. Tenía ganas de reír y de llorar al mismo tiempo. Todo había terminado. La pesadilla había acabado. Ahora podría arreglarlo todo. Se sirvió un vaso de agua. Las manos aún le temblaban un poco. El primer sorbo le pareció el más delicioso de su vida, libertad. Ese era su sabor. De pronto sonó el timbre. Seco, insistente. 3 llamadas cortas. Oksana se sobresaltó. ¿Había vuelto Kostya? ¿Había olvidado las llaves o quería montar un último escándalo? Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. En el rellano había 2 hombres corpulentos con uniforme. No era policía. Era el uniforme de los agentes judiciales. El corazón le dio un vuelco. Oksana abrió la puerta. ¿Arbatova Oksana Valerievna? Preguntó uno de ellos, consultando una tableta. Sí, soy yo, agentes judiciales. Tenemos una orden de ejecución para el embargo de bienes. Oksana parpadeó, desconcertada. ¿Qué bienes? Todo está pagado. ¿Los créditos? Hay un pequeño retraso, pero el agente le tendió un documento. No se trata de créditos de consumo, ciudadana. Se trata de bienes dados en garantía. El piso en la calle Stroiteley. Número 5, apartamento 42, y la parcela de la dacha en la cooperativa Saria. Oksana sintió cómo se le helaban los dedos. Era su dirección, y la de la dacha. Los mismos bienes que Kostya acababa de poner a su nombre. No entiendo. Susurró ella. Su esposo, Arbatov Konstantin Valerievich, contrajo hace 3 meses un préstamo privado usando esta propiedad como garantía. El monto es de 5 millones de rublos. El plazo venció ayer. El prestatario no responde. Según el contrato, en caso de impago, el derecho de propiedad pasa al acreedor. Oksana miraba el documento, pero las letras se le desdibujaban. Pero él acaba de poner todo a mi nombre, alcanzó a decir. Yo soy ahora la propietaria. El agente judicial sonrió con una mezcla de lástima y frialdad. Precisamente, ciudadana. Usted es ahora la única propietaria y, por tanto, ha asumido también la carga. La deuda es suya. Si no deposita los 5 millones en un plazo de 3 días, procederemos al embargo y a la subasta de los bienes. Oksana se apoyó en el marco de la puerta para no desplomarse. 5 millones. Kostya no solo había huido. No solo había firmado aquellos papeles para evitar la cárcel. Él lo sabía. Sabía que esos documentos no eran la victoria de Oksana, sino su sentencia. Le había cargado todo encima.
el piso, la dacha y una deuda imposible de pagar. No lloraba por arrepentimiento. Lloraba por miedo a que ella no firmara, a no poder quitarse de encima esa piedra que le aplastaba el cuello. Oksana miró la oscuridad del hueco de la escalera, por donde media hora antes había desaparecido su marido. Maldito. Exhaló detrás de ella Iván Stepanovich, pero Oksana ya no lo oía. El mundo que acababa de recomponer pieza a pieza se derrumbó de nuevo. Y esta vez los escombros la aplastaron hasta dejarla sin aliento. Se quedó de pie en la puerta, apretando los avisos en la mano, hasta que los pasos de los agentes se perdieron en la escalera. El papel era grueso, frío, con olor a tinta oficial. 5 millones de rublos. Una suma que no ganaría ni en 10 años trabajando en correos. Iván Stepanovich tomó con cuidado el documento de sus dedos entumecidos. Oksanita. ¿Entonces qué significa esto?, murmuró, entrecerrando los ojos para leer la letra pequeña. Oh. Vector Endast. No son esos los que quieren demoler el mercado, ellos, respondió Oksana con voz apagada. Conocía ese nombre. Vector Endast era la empresa pantalla del mismo promotor para el que trabajaba Kostia. El mismo que había puesto el ojo en el terreno bajo la oficina de correos. Todo estaba calculado. Una trampa perfecta. Kostia no solo había robado dinero. Había pedido un préstamo enorme a su propio jefe, poniendo como garantía el piso, sabiendo que no lo devolvería. Y cuando el peligro se acercó, representó su comedia de arrepentimiento para traspasarle la deuda a ella. Ahora él estaba limpio, sin propiedades, sin deudas. Solo un marido desgraciado expulsado por una esposa tirana. ¿Y Oksana? Oksana ahora le debía al promotor todo, el piso, la dacha y, probablemente, su vida. Se abalanzó sobre el teléfono y marcó el número de su marido. Abonado fuera de cobertura, por supuesto. Ya había tirado la tarjeta SIM. Llamó a Roxana. Sonó largo. Y colgaron. Volvió a intentar. De nuevo, colgaron. Oksana se puso la chaqueta de un tirón. Voy a por ellos, le dijo a Iván Stepanovich. Los sacaré de debajo de la tierra si hace falta, pero no tuvo que buscar a nadie. Al salir al patio, vio a la vecina, la abuela Sina, sentada en el banco junto a otra pensionista, charlando animadamente. Al ver a Oksana, ambas callaron y apartaron la mirada. Zinaida Pavlovna, Oksana se acercó corriendo. ¿No ha visto dónde fue mi marido? Con mi hermana. La anciana frunció los labios y la miró con un desprecio tan abierto que Oksana se sintió como una apestada. Sí, los vimos, respondió seca. Se fueron en taxi. Y bien hecho que hicieron en huir de una víbora como tú. Oksana se quedó helada. ¿Qué dice, Zinaida Pavlovna? ¿De qué habla? De lo que todos sabemos, chilló la vecina. Roxanita nos lo contó todo. Cómo echaste a tu marido de casa sin motivo. Cómo te pusiste el piso a tu nombre engañándolo, mientras él estaba en shock. Pobrecito Kostia, lloraba al irse. Decía que lo chantajeabas. Chantajeabas, Oksana se quedó sin aire, es un ladrón. Gritó. Robó dinero a un anciano. Me colgó una deuda de 5 millones, ¿y quién te va a creer? Agitó la mano la otra vecina. Kostia era un santo, siempre ayudaba, cargaba bolsas. ¿Y tú? Siempre con la nariz en alto, la jefecita. Roxana dijo que también en correos haces cosas sucias. Que Kostia descubrió tus chanchullos con las pensiones, y por eso lo echaste, para que no denunciara. Oksana dio un paso atrás. El suelo parecía desaparecer bajo sus pies. Roxana, su propia hermana. No solo había huido con Kostia, había empezado una guerra. Y había atacado el punto más vulnerable de Oksana, su reputación. En un pueblo pequeño, los rumores se propagan más rápido que un virus. Y el rumor de que la jefa de correos roba pensiones era una sentencia de muerte, es mentira. Gritó Oksana, pero la voz se le quebró. Me conocéis desde hace 20 años, te conocíamos, cortó la abuela Sina, pero no te conocimos de verdad, y se volvió de espaldas de manera ostentosa.
Oksana regresó al piso como en una niebla. Iván Stepanovich estaba sentado en la cocina, sombrío. Esto pinta mal, Oksanita, dijo. Si ya están cantando esa canción, es que preparan algo serio. Necesitas un buen abogado. ¿Con qué dinero, tío Iván? Oksana se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro. Ahora mismo debo 5 millones. La noche pasó en un estado febril. Oksana no durmió. Revisó los documentos una y otra vez, buscando alguna rendija para anular la donación. Pero todo estaba redactado con precisión. Las firmas eran auténticas, notarizadas. Ella misma las había exigido. Ella misma había llevado al notario, una conocida que aceptó ir por la noche a cambio de tarifa doble. Con sus propias manos se había puesto la soga al cuello, por la mañana se obligó a levantarse y a ir al trabajo. Correos era su último bastión. Allí no era una esposa engañada ni una deudora, sino una directora respetada. Necesitaba revisar la caja, asegurarse de que todo estuviera limpio para desmentir los rumores. Cuando se acercó a la oficina, vio un coche con luces intermitentes en la entrada. No era la policía. Era el Servicio de Seguridad de Correos de Rusia. Aceleró el paso. El corazón le golpeaba en la garganta. En la sala de operaciones reinaba un silencio extraño. Demasiado silencio para una mañana en la que normalmente se amontonaban los jubilados. Las ventanillas estaban cerradas. Las empleadas estaban sentadas en sus puestos, con la cabeza baja, sin atreverse a mirar a su jefa. En medio de la sala había un hombre desconocido con traje oscuro y 2 hombres corpulentos con uniforme de seguridad. Junto a ellos, con el rostro encendido, se movía nervioso su adjunto, el joven Aliosa. ¿Oksana Valerievna Arbatova? Preguntó el hombre del traje, sin saludar siquiera. Sí, respondió ella, sintiendo cómo se le helaban las palmas. Soy Sokolov, inspector jefe del Servicio de Seguridad Interna. Le ruego que me acompañe a su despacho. Oksana pasó junto a sus chicas. Katia, la operadora de primera clase, sollozó y se tapó la boca de inmediato. En el despacho todo estaba revuelto. Los cajones abiertos, los papeles esparcidos. La caja fuerte, abierta. Sokolov se sentó en su sillón sin pedir permiso. Oksana Valerievna empezó con voz seca y sin vida. Hemos recibido una denuncia anónima, pero acompañada de pruebas muy detalladas, según las cuales usted se apropiaba de manera sistemática de las pensiones de ciudadanos fallecidos y falsificaba firmas de beneficiarios que, por razones de salud, no podían acudir a la oficina. Es una locura, susurró Oksana. Trabajo aquí desde hace 20 años. Nunca he tenido un solo faltante. Revisen las nóminas, ya lo hicimos. Sokolov arrojó una carpeta sobre la mesa. Aquí están las nóminas del mes pasado. 5 firmas. La pericia preliminar confirma que fueron realizadas por una misma mano. Su mano, Oksana Valerievna. Oksana agarró los papeles. Eran listas de pago de pensiones de los mismos ancianos que vivían en una zona apartada, a donde los carteros iban a pie. Las firmas se parecían a su letra, pero no eran suyas. Es una falsificación, gritó. Alguien imitó mi firma. ¿Quién? Sonrió Sokolov con frialdad. Sus empleados declaran que solo usted tenía acceso a esos documentos y que solo usted tenía las llaves de la caja fuerte. Entonces Oksana lo recordó. Una semana antes había olvidado las llaves en casa. Kostia se las había llevado al trabajo. Entró en su despacho. Había estado allí 10 minutos mientras ella recibía la mercancía. 10 minutos. Tiempo suficiente para sustituir hojas o tomar un calco, mi marido. Susurró. Fue él. Los conflictos familiares no nos interesan, cortó el inspector. Nos interesa la sustracción de fondos públicos. La suma aún se está dando, pero hablamos de cientos de miles de rublos. Se levantó y dejó una orden sobre la mesa. Arbatova Oksana Valerievna. Desde hoy queda suspendida de sus funciones como jefa de la oficina durante la investigación interna. Tiene prohibido el acceso a las instalaciones. Entregue el pase y las llaves. Oksana permaneció inmóvil.
La oficina de correos, su casa, su fortaleza, su vida, le había sido arrebatada en 5 minutos. Entregue las llaves, insistió Sokolov, elevando la voz, con manos temblorosas. Oksana se descolgó el llavero del cinturón y lo dejó sobre la mesa. El metal chocó contra la madera, el sonido le pareció un toque fúnebre, y algo más, añadió el inspector cuando ella ya se dirigía a la puerta. El material se remite a la fiscalía. Esta misma noche se le notificará la prohibición de salida. No le aconsejo intentar huir. Oksana salió a la calle. El sol otoñal la deslumbró, pero no sintió calor alguno. Se quedó en el porche de un edificio que ya no era suyo. No tenía trabajo. No tenía dinero. Tenía una deuda de 5 millones y una causa penal por un delito que no había cometido. Y todo el pueblo, cada persona que pasaba y la miraba de reojo, la consideraba ahora una ladrona. Kostya y Roxana no solo le habían robado el dinero, le habían robado el nombre. La habían destruido por completo. Dio un paso y se tambaleó. Alguien la sostuvo del codo. Era Iván Stepanovich, que la había esperado fuera. ¿Te echaron?, preguntó en voz baja. Oksana asintió. No había lágrimas. Dentro, solo un desierto quemado. No pasa nada, dijo el viejo, apretándole el brazo con su mano callosa. No pasa nada, Oksanita. Mientras estemos vivos. No nos morimos. Ven a casa. Tengo licor. Y un rifle. Oksana lo miró. En sus ojos no había lástima, sino la misma rabia que ardía en ella, solo que fría, calculada. Vamos, respondió. Necesito reagruparme. La guerra acaba de empezar, y ahora ya no tengo nada que perder. Iván Stepanovich vivía en una casita en las afueras, más parecida a una fortaleza, valla alta, perro feroz en el patio y cerrojos pesados en las puertas. Dentro estaba limpio, pero era pobre. Sobre la mesa, una botella de licor turbio y tocino cortado. Oksana bebió un vaso sin sentir el sabor. El fuego le quemó la garganta, pero el frío interior no cedió. Así que esto es lo que hay, dijo Iván Stepanovich, secando el vaso con el borde del mantel. Ya me llamaron de la fiscalía. Preguntaban si te había visto sacar dinero de la caja. Oksana lo miró. ¿Y qué dijiste? Que soy viejo, ciego y sordo, sonrió él. Pero aprietan, Oksanita. Amenazan con quitarme la pensión. Dicen que soy cómplice. Que si no firmo contra ti, también me encerrarán. Oksana apretó los puños. Habían llegado incluso hasta él, el único que seguía de su lado. No firmes, tío Iván, por favor, no firmaré, suspiró. Soy partisano, no me asustan. Pero debes saberlo. No se detendrán. Alguien muy poderoso quiere apartarte. Tu Kostya es un cobarde y un tonto, una trama así no la habría ideado solo. Aquí trabajó una cabeza más fina. Oksana asintió. Ella pensaba lo mismo. Falsificación de firmas, denuncia anónima, reacción inmediata de los agentes. Era trabajo profesional. Kostya no podía hacerlo sin ayuda. Había una pregunta que la quemaba. Tengo que ver a mamá, dijo, levantándose. ¿Alada? Frunció el ceño Iván. ¿Para qué? Te traicionó. Necesito saber por qué. Su madre tardó en abrir. Oksana llamó y golpeó hasta que los vecinos empezaron a asomarse. Por fin, el cerrojo cedió. Lada Petrova parecía haber envejecido 10 años en un día, ojos enrojecidos. Manos temblorosas. Dejó pasar a su hija y se refugió en la cocina, sentándose en un rincón como una niña culpable. ¿Para qué has venido?, preguntó en voz baja. Oksana se sentó frente a ella. Quiero la verdad, mamá. Toda. ¿Por qué callaste sobre papá? ¿Por qué permitiste que Kostya y Roxana me hicieran esto? Lada se cubrió el rostro y rompió a llorar. No sabía que acabaría así, sollozaba. Kostya prometió. Juró que todo sería en silencio, que nadie sufriría. ¿Qué prometió? Oksana golpeó la mesa. Habla, prometió pagar las deudas de Roxana, gritó la madre. Eran enormes, Oksana.
Se metió con gente peligrosa, pidió dinero para mercancía y se lo robaron. La amenazaban. Decían que la matarían. Kostya dijo que ayudaría, que tenía un plan. Solo necesitaba la firma de tu padre en la tierra. Y tu silencio. Oksana la miró horrorizada, o sea que me vendiste. Vendiste a papá por Roxana, es la pequeña, lloró Lada. No sirve para la vida. Tú eres fuerte, Oksana. Siempre te las arreglaste. Ella se habría perdido. Pensé que lo entenderías. ¿Qué me perdonarías, perdonar? Oksana se levantó. Sabías que papá estaba vivo y callaste 30 años. Sabías que Kostya robaba su pensión y callaste. Sabías que querían quitármelo todo y callaste. No eres mi madre, eres cómplice, se dirigió a la puerta y se detuvo. Dime una cosa. ¿Quién está detrás de todo? Kostya es un peón, Roxana una histérica. ¿Quién mueve los hilos? ¿Quién es ese promotor? Lada alzó el rostro bañado en lágrimas. En sus ojos había miedo animal. No te metas ahí, Oksana. Te matarán, el nombre. Rugió Oksana. No lo sé, susurró Lada. Roxana lo llamaba mi protector. Decía que era una gran figura de la administración, que lo arreglaba todo. Que la quería. Oksana salió dando un portazo que hizo caer yeso del techo. Protector en la administración. Amante de Roxana. Repasó mentalmente a los funcionarios. El alcalde era demasiado mayor, el jefe de tierras, demasiado pequeño. Se dirigió al edificio de la administración. Estaba en la plaza central, justo frente a la oficina de correos. Dos símbolos del poder local, la vieja y sólida Correos y la nueva alcaldía, reluciente de reformas. Se sentó en un banco del parque y esperó. La jornada laboral estaba a punto de terminar. Los funcionarios empezaron a salir del edificio y a subir a los coches oficiales. Entonces Oksana vio a Roxana. Su hermana salió por una puerta lateral de la administración. Iba impecable, abrigo nuevo, bolso caro. Sonreía mientras hablaba por teléfono. No quedaba rastro del miedo del día anterior. Un todoterreno negro con los cristales tintados se detuvo a su lado. El conductor bajó y abrió la puerta trasera. Roxana subió. Pero antes se inclinó y besó al hombre que estaba sentado en el asiento posterior. Oksana alcanzó a ver su rostro por la rendija de la puerta abierta. Era Víctor Sergeyevich Gromov, vicealcalde de Urbanismo y Servicios Públicos, el hombre que firmaba todos los permisos de demolición y construcción de la ciudad. El mismo que en cada mitin clamaba por la conservación del patrimonio histórico y que, según los rumores, poseía la mitad de los nuevos centros comerciales a través de testaferros. El coche arrancó. Oksana lo siguió con la mirada y una claridad helada le atravesó la mente. Gromov, ese era el verdadero enemigo. Kostya no era más que una herramienta, codiciosa y torpe. Roxana, una tonta enamorada a la que habían utilizado. Gromov era el titiritero, él necesitaba la tierra bajo la oficina de correos. Era el bocado más codiciado del centro de la ciudad. Pero la oficina de correos era propiedad federal, no se podía demoler sin más. A menos que se demostrara que la tierra había pertenecido originalmente a un particular y luego había sido nacionalizada de forma ilegal. Para eso necesitaban al padre. Su firma en los documentos antiguos, confirmando la cesión de derechos o la renuncia a reclamaciones. Por eso estaban destruyendo a Oksana. Ella era el único obstáculo. La jefa de correos que conocía cada ladrillo del edificio y que no permitiría una demolición silenciosa. Había que apartarla, desacreditarla, encerrarla, quitarle la voz. Oksana sacó el teléfono. Aún no tenía pruebas del vínculo entre Gromov y Dr. Endast. Todavía no. Pero ya sabía dónde golpear. Marcó el número de Iván Stepanovich. Tío Iván, prepara la escopeta. ¿Vamos de caza, de patos? Preguntó él, animado, de lobos. De Gromov, el vicealcalde. Hubo un silencio al otro lado. Vaya, dijo por fin Iván. Apuntas alto, muchacha.
Te puedes romper los huesos. Ya me rompí, respondió Oksana. Más abajo no se puede caer. Ahora solo queda subir. O morir, colgó y miró el edificio de correos. En las ventanas había luz. Dentro, gente ajena hurgaba en sus papeles. Destruía su trabajo. Pero olvidaban algo, el edificio de correos era viejo, muy viejo. Y tenía secretos que solo conocían quienes lo habían amado de verdad. Secretos capaces de enterrar incluso la carrera de un vicealcalde. Oksana recordó las historias de su padre, las que le contaba en la infancia, cuando aún vivía con ellas, pasadizos ocultos, una vieja caja fuerte en el sótano que nadie podía abrir, y que los documentos auténticos de la tierra los había escondido donde nadie los encontraría. Si su padre no mentía, si de verdad era tan astuto como decía Anna Petrovna, Oksana tenía una oportunidad. Se levantó del banco. El sol se había puesto. La ciudad se sumergía en el crepúsculo. El momento perfecto para las sombras. No había dormido por segunda noche consecutiva, pero no sentía cansancio. Dentro ardía un fuego frío. Sentada en la cocina de Iván Stepanovich, Oksana trazaba en un papel el plano de la oficina de correos. Bien, dijo, golpeando la mesa con el lápiz. Gromov cree que tiene todas las cartas. Cree que la tierra es municipal y que puede disponer de ella con un par de firmas. Pero hay un detalle, ¿cuál? Preguntó Iván, limpiando su vieja escopeta de caza, aunque Oksana le había pedido que no llevara armas. Por si acaso, gruñó él, el estatus del edificio. Oksana marcó el contorno de la oficina con una línea gruesa. Es un edificio de 1905. Un monumento histórico. Pero en el registro figura como construcción en ruinas. ¿Por qué? Porque los documentos originales se perdieron en los 90. Los mismos que mi padre intentó salvar. Recordó las palabras de Anna Petrovna. Valera compró la tierra, quería crear un nodo de comunicaciones. Y también las palabras de su padre, de cuando ella era niña. Oksanita, la oficina de correos no es solo una casa. Es una caja fuerte. La más segura del mundo. Cerró los ojos, buscando en la memoria fragmentos de infancia. Su padre llevándola al trabajo. Un domingo, sin nadie. La sentaba sobre un enorme cajón de hierro en el sótano, una caja fuerte prerrevolucionaria. En desuso porque se habían perdido las llaves, ¿ves? Aquí hay un águila, decía él, pasando el dedo por el escudo de la puerta. Si presionas el ojo y giras este remache, tío Iván abrió los ojos. Tenemos que entrar. Esta noche. En la oficina de correos, Iván frunció el ceño. Hay alarma. Y ahora también vigilancia. Esos matones de seguridad, la alarma la conozco como la palma de mi mano. Cambiaron el código, pero es el código maestro del ingeniero que instaló el sistema hace 10 años. Nunca lo cambió. Vago y la vigilancia están en la sala de operaciones. Al sótano no bajarán. Hay ratas y humedad. La entrada al sótano está en el patio. Por la trampilla de carga. Dijiste que la cerradura se atasca. No, se atasca, asintió Iván. La engrasé hace un mes, pero sigue floja. Con una palanca, sale, perfecto. Coge la palanca. La escopeta, déjala. Se acercaron al edificio de correos. A las 3 de la madrugada la ciudad dormía. Las farolas de la plaza apenas iluminaban el denso niebla otoñal. Las ventanas de correos estaban oscuras, solo en la garita había una luz débil. El guardia veía la televisión. Oksana e Iván rodearon el edificio. Allí estaba oscuro, olía a hojas podridas y a humedad. La vieja trampilla de carga de carbón, en desuso desde hacía años, se escondía entre los arbustos de lilas. Iván gruñó y hizo palanca. El metal chirrió, pero cedió. La trampilla se levantó con un suspiro pesado. Más despacio, susurró Oksana. Baja tú primero. Conoces los escalones. Descendieron a la oscuridad húmeda del sótano. Iván encendió la linterna, cubriéndola con la mano para que el haz no fuera demasiado brillante.
La luz arrancó de las sombras estanterías polvorientas, sacos viejos, cajas de archivo que debieron haberse eliminado hacía décadas. Por aquí, susurró Oksana, avanzó con seguridad hacia el rincón del fondo, donde estaba él. Un gigantesco sangali, negro, cubierto de óxido, parecido a un hipopótamo dormido. Oksana se acercó y pasó la mano por el metal frío. El águila bicéfala de la puerta casi había desaparecido, pero la encontró al tacto, si presionas el ojo. Murmuró, apretó con el pulgar la protuberancia donde debía estar el ojo del águila. Nada. El mecanismo se había agarrotado tras tantos años. Dame el destornillador, le pidió a Iván, el viejo se lo tendió. Oksana apoyó la punta en la cuenca del ojo del águila y golpeó el mango con la palma. Sonó un chasquido seco. El águila se movió apenas, ahora el remache. Susurró. El tercero desde abajo, encontró el remache correcto, lo levantó con la uña y lo giró. El metal rechinó. De pronto, una parte de la pared trasera del, que parecía maciza, se abrió, revelando una ranura estrecha. No era el compartimento principal, sino un escondite en la doble pared. Conteniendo la respiración, Oksana introdujo los dedos en la ranura. Había algo. Tiró. A la luz apareció un tubo de cartón grueso, envuelto en hule. Las manos le temblaban mientras arrancaba la envoltura. Iván la iluminaba, sin atreverse a respirar. Oksana volcó el contenido del tubo sobre una caja polvorienta. Eran planos, copias heliográficas descoloridas por el tiempo pero con líneas y sellos nítidos. Y un documento en papel timbrado grueso, con un sello de lacre. Oksana lo despegó. Donación. Por la presente se certifica que el comerciante de primera Gilda Ignatiev transfiere el terreno y la edificación Citosen para uso perpetuo y gratuito del cooperativo obrero de los habitantes de la Sloboda Zarechnaya, sin derecho de enajenación ni venta a terceros, salvo decisión unánime de todos los miembros del cooperativo. Oksana alzó la vista hacia Iván. Tío Iván. ¿Entiendes lo que esto significa? El viejo negó con la cabeza. Bueno. Es un papel antiguo, de tiempos del zar. Tiene fuerza hoy, la tiene, respondió Oksana, con la voz vibrando de emoción. En los 90, durante la privatización, todos esos cooperativos pasaron automáticamente a ser asociaciones de propietarios. Si este documento es auténtico, y lo es, aquí están los sellos notariales de la época, la tierra no pertenece a la ciudad, ni al municipio, ¿entonces a quién? Preguntó Iván, desconcertado. A nosotros, Oksana señaló una línea. A los habitantes de la Sloboda Zarechnaya. A los vecinos. A la abuela Sina, a ti, a mí, a todos los que estaban empadronados en las casas que existían aquí hace 100 años. Es propiedad colectiva, agarró los planos. Gromov no puede vender esta tierra. La alcaldía no puede venderla porque no es suya. Para demoler la oficina de correos necesitan el consentimiento de cada vecino. De todos, Iván Stepanovich silbó entre dientes. Entonces. La abuela Sina también es terrateniente, algo así, sonrió Oksana por primera vez en mucho tiempo. Quiero ver cómo Gromov intenta convencer a la abuela Sina de vender su parte cuando sepa que quiso engañarla. De pronto, arriba, en la sala de operaciones, resonaron pasos pesados. Botas golpeando el suelo. ¿Quién anda ahí? Rugió una voz áspera. Oksana e Iván se quedaron inmóviles. El haz de una linterna barrió las paredes. ¿Oíste, malditos? Susurró Iván, ajustando mejor la palanca. Rápido. El tubo. Ordenó Oksana, escondiéndolo bajo la chaqueta. Corrieron hacia la salida. Ya se oían pasos bajando por la escalera. La puerta del sótano se abrió de golpe. Un potente haz de luz cortó la oscuridad. Quietos. Disparo. Iván empujó a Oksana hacia la trampilla. Sube, yo los entretengo. No, Oksana lo agarró del brazo. Juntos, se impulsó hacia afuera, cayendo sobre la hierba fría, y de inmediato tendió la mano hacia abajo. Iván gruñó al subir. Oksana tiró con todas sus fuerzas, sintiendo cómo le crujían los músculos. El viejo salió,
jadeando, se levantaron y echaron a correr entre los arbustos, sin rumbo. Detrás se oían gritos y carreras. Pero la persecución se atascó en el pasaje estrecho. Llegaron a una calle vecina, exhaustos, sucios, pero vivos, con el tubo bajo el brazo. Oksana apoyó la espalda contra una pared de ladrillo, intentando recuperar el aliento. El corazón le latía desbocado. Escapamos, resolló Iván. Oksana dio unas palmadas al tubo. Escapamos. Y nos llevamos la muerte de Gromov. Ahora tenía un arma. Un arma jurídica real. Gromov creía estar jugando a las damas, donde basta con barrer las fichas del tablero. Pero Oksana había traído un tablero de ajedrez. Y en sus manos tenía la reina. Aún así, un documento no bastaba. Gromov era poder. Podía declarar falso el papel. Intimidar a los vecinos, comprar jueces. No bastaba con mostrarlo, necesitaba que toda la ciudad se pusiera de su lado. Necesitaba un ejército. Y sabía dónde encontrarlo, los mismos vecinos que ayer le escupían a la espalda. Los mismos jubilados a los que supuestamente había robado. Estaban enfadados. Odiaban la injusticia. Solo había que orientar su rabia. Oksana miró el reloj. Las 4 de la mañana. Dentro de 3 días sería la fiesta de la cosecha. Toda la ciudad se reuniría en la plaza. Gromov estaría allí, en la tribuna, pronunciando discursos sobre prosperidad. El momento perfecto para golpear, tío Iván, dijo Oksana, sacudiéndose las rodillas. Tenemos que hacer muchas copias. Y encontrar a Anna Petrovna. Debe estar en la fiesta con una grabadora. ¿Y tu padre? Preguntó Iván. ¿Y mi padre? Un muerto vivo será la mejor prueba de que el poder en esta ciudad miente. Oksana sintió como el miedo se evaporaba por completo. Solo quedaba una determinación fría. Los destruiría. Por su padre. Por la oficina de correos. Por ella misma, sabía que Gromov no era tonto. Si aparecía sin más en la plaza con los papeles, la seguridad la reduciría antes de llegar al micrófono. Tenía que adormecer su vigilancia, hacerles creer que ya habían ganado. Por la mañana llamó a Roxana. Su voz sonó baja, quebrada. Roxana. Ya no puedo más. ¿Qué pasa? Hermanita, ¿te apretaron? Había triunfo en su voz. Te lo dije, no te metas, firmaré, sollozó Oksana al teléfono. Firmaré la renuncia a la tierra. Y la confesión de la malversación, si hace falta. Solo quiten la deuda, por favor. Los agentes ya inventariaron los muebles, eso ya es otra cosa, se suavizó Roxana. Bien. Ven a la oficina de Kostia. Estamos todos aquí. Firmas los papeles y Víctor Sergeyevich. Bueno, ya sabes. Él arreglará lo de la deuda, está bien, susurró Oksana. Llego en 1 hora, colgó y miró a Iván Stepanovich, picaron. Oksana se vistió deliberadamente descuidada, un abrigo viejo, el pelo recogido en un moño torpe. La cara sin maquillaje para que se notaran las ojeras. Tenía que parecer una víctima. La oficina de Dr. Endast estaba en el mismo edificio donde trabajaba Kostia, solo que en el último piso. La secretaria la miró con desdén y señaló la puerta del despacho del director. Dentro estaban todos. Kostia, nervioso, girando un bolígrafo entre los dedos. Roxana, recostada en un sillón de cuero con una copa de champán. A las 11 de la mañana. Y él, Gromov, el vicealcalde, un hombre corpulento, de rostro pesado y mirada pegajosa. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, como una araña en el centro de su telaraña. Pasa, Oksana Valerievna, dijo con un barítono aterciopelado. Siéntate. Me alegra que hayas entrado en razón. Oksana se sentó en el borde de la silla, encorvada. ¿Dónde están los papeles? Preguntó sin levantar la vista. ¿Tanta prisa? Sonrió Roxana. ¿No quieres pedir disculpas primero? Al marido que humillaste. A tu hermana. Oksana apretó las manos sobre las rodillas hasta clavarse las uñas en las palmas. Perdóname, Kostia, musitó. Perdóname, Roxana.
Me equivoqué, Kostya ni siquiera se ruborizó. Sonrió con suficiencia y se recostó en el respaldo. Vamos, no pasa nada. Todos somos humanos. Gromov deslizó una carpeta hacia ella. Aquí está el acuerdo. Reconoces que actuaste en estado de alteración cuando presentaste las denuncias. Retiras todas las reclamaciones y firmas la renuncia a cualquier derecho sobre las construcciones del terreno de la calle Pochtamskaya, número 1. A cambio, Baktorendast anula tu deuda por considerarla un cargo erróneo. Oksana tomó el bolígrafo. La mano le temblaba, ni siquiera tuvo que fingirlo. ¿Y el proceso penal? Preguntó en voz baja. Lo cerraremos por inexistencia de delito, respondió Gromov con un gesto despreocupado. Tengo gente en todas partes. Oksana empezó a leer el documento. Necesitaba ganar tiempo. Sabía que, mientras ellos se relajaban y bajaban la guardia, su atención se dispersaba. ¿Puedo beber un poco de agua?, pidió con voz ronca. Kostya, sírvele, ordenó Roxana con desgana. Kostya se levantó y fue hacia el dispensador. Su teléfono quedó sobre la mesa, justo delante de Oksana, con la pantalla hacia arriba. Ella conocía la contraseña, 4 unos. Kostya nunca había sido imaginativo. Mientras se lidiaba con los vasos y Roxana susurraba algo al oído de Gromov entre risitas, Oksana cubrió el teléfono con la mano y lo deslizó discretamente hacia sí. Un toque rápido. Desbloqueado, abrió la galería. Necesitaba encontrar las fotos de aquellas nóminas con firmas falsificadas. Kostya siempre fotografiaba sus logros para rendir cuentas al cliente. Allí estaban, imágenes tomadas en su despacho. La fecha y la hora coincidían con el día en que él le llevó las llaves. Y había más, fotos de hojas de práctica, donde él, con la lengua fuera de concentración, imitaba su firma. Incluso selfies con esos papeles. Idiota, Oksana se envió las fotos a su propio mensajero y borró de inmediato el rastro en el teléfono de Kostya. Aquí tienes el agua. Kostya dejó el vaso frente a ella. Oksana devolvió el teléfono a su sitio con un movimiento suave, tomando el vaso con la otra mano. Nadie notó nada. Gracias, bebió un sorbo. Firma ya, apremió Gromov. Tengo una reunión en media hora. Oksana firmó una hoja, luego otra. Firmaba su propia sentencia sabiendo que esos papeles no valdrían ni un céntimo cuando sacara su as de la manga. Listo, alzó la mirada. En sus ojos ya no había miedo, pero estaban tan embriagados por su triunfo que no lo percibieron. Bien, Gromov recogió la carpeta. Eres libre, Oksana Valerievna. Vete a casa y haz las maletas. Te dejaremos el piso, por esta vez. Pero te aconsejo abandonar la ciudad. Aquí no te dejarán vivir. Oksana se puso en pie. Gracias por el consejo, Víctor Sergeyevich. Lo pensaré. Salió del despacho sintiendo en la espalda sus miradas burlonas. En el pasillo se apoyó contra la pared y respiró hondo. Las fotos ya estaban a salvo. Tenía la prueba de que Kostya había falsificado las firmas. Pero no bastaba. Necesitaba vincularlo directamente con Gromov. No había pruebas directas contra el vicealcalde en el teléfono de Kostya. Gromov era cauto. Al salir a la calle, la esperaba Anna Petrovna. La anciana permanecía bajo la sombra de un árbol, retorciendo nerviosa un botón del abrigo. ¿Y bien?, preguntó cuando Oksana se acercó. Firmé, asintió ella. ¿Creen que han ganado? Anna Petrovna, ¿tiene de verdad las grabaciones de las que me habló? La mujer metió la mano en un bolsillo profundo y sacó una grabadora vieja y gastada. Grabé cada una de sus visitas, dijo con firmeza. Desde el primer día que vino a amenazar a Valera. Temía que nos matara y quería dejar algo, aunque fuera para la policía. Póngala. La más importante. Ana pulsó el botón. Entre el siseo se oyó la voz de Constantín, áspera, furiosa. ¿Oyes, vieja? Me importan un bledo tus lágrimas. Gromov dijo, esa tierra tiene que ser nuestra. Si el viejo no firma, quemaremos ese cobertizo con vosotros dentro. Gromov no bromea. Necesita el terreno para el centro comercial antes del otoño. Oksana detuvo la grabación. Gromov dijo, repitió. Dijo el apellido.
Sí, asintió Anna. Más de una vez. Siempre se jactaba de que tenía respaldo arriba, de que todo estaba arreglado. Oksana apretó la grabadora. Ahí estaba. La conexión directa. La voz de Kostia nombrando al autor intelectual. Amenazas de muerte. Incendio. Suficiente para hundirlos a ambos. Pero no en la penumbra de un despacho, donde las pruebas pueden desaparecer, sino en la plaza, ante todo el pueblo. Ana Petrovna, dijo Oksana. Mañana es la fiesta de la cosecha. Debe estar allí. Y traiga a mi padre, ¿a Valera? Se asustó la anciana. Está muy mal, no entenderá, tiene que estar, respondió Oksana con dureza. La gente debe ver a quien enterraron hace 30 años, a quien robó su querido benefactor, Kostia. Será un shock, y ese shock romperá su defensa. Ana la miró en silencio y luego asintió, de acuerdo. Estaremos allí, quedaban 24 horas. 24 horas para preparar el sonido, coordinarse con Iván Stepanovich, que prometió conectar los micrófonos del escenario, y, sobre todo, no ser descubierta. Sabía que podían vigilarla. Gromov no se relajaría hasta tener los documentos inscritos. Oksana volvió a casa sin mirar atrás. Se sentía como una funambulista sobre el abismo. Un paso en falso y todo se vendría abajo. Pero ahora tenía la pértiga del equilibrio, la verdad. Y pensaba cruzar hasta el final para caer de lleno sobre sus enemigos. La plaza zumbaba como una colmena alterada. La fiesta de la cosecha era el gran acontecimiento del año. Pero aquella vez el aire estaba cargado de tensión. En el escenario principal, decorado con espigas y cintas, brillaban los micrófonos. Detrás, sonriendo como dueños del mundo, se sentaban Gromov con su traje caro, Roxana con un vestido nuevo y estridente, y Konstantin, que se ajustaba nervioso la corbata. Oksana estaba entre la multitud, con la capucha calada. A su lado, apoyada en un bastón, estaba Anna Petrovna. Un poco más allá, en una silla de ruedas, dormitaba su padre, cubierto con una manta. Lo custodiaba Iván Stepanovich, que había cambiado su viejo traje por un uniforme ceremonial lleno de medallas. Queridos vecinos. La voz de Gromov retumbó en la plaza, amplificada por los altavoces. Hoy celebramos un doble acontecimiento. No solo honramos a nuestros trabajadores, sino que anunciamos el inicio de un proyecto grandioso. El viejo y ruinoso edificio de correos, que afea el centro de nuestra hermosa ciudad, será demolido. En su lugar construiremos el moderno centro comercial Cosecha. La multitud murmuró. Algunos aplaudieron, otros silbaron con disgusto, y me complace presentarles a los inversores, continuó Gromov, señalando a Kostia y a Roxana. Nuestros conciudadanos, personas que aman esta ciudad. Roxana se levantó y saludó con una reverencia teatral. Kostia intentó sonreír, pero el gesto resultó patético. Y ahora, proclamó Gromov, procederemos a la firma simbólica del acta de transferencia del terreno. Invito al escenario a la exjefa de correos, Oksana Valerievna Arbatova, para la entrega solemne de las llaves. Ese era su plan, la humillación pública. Querían que, ante toda la ciudad, ella les entregara el edificio con sus propias manos, sellando su derrota definitiva. Oksana se quitó la capucha. Se irguió, enderezó los hombros y avanzó hacia la escalinata del escenario. La gente se apartaba a su paso. En sus manos no llevaba un llavero, sino un viejo tubo de cartón. Subió al estrado. Gromov le tendió el micrófono, esperando un discurso sumiso. Toma, susurró, apagando su micrófono. Y ni se te ocurra hacer trucos. Oksana tomó el micrófono. Miró a su marido, a su hermana, a Gromov, y luego se volvió hacia la multitud. Vecinos, dijo. Su voz era firme y clara. Víctor Sergeyevich les ha dicho una verdad, el edificio de correos es antiguo. Tiene 113 años. Pero les ha mentido en lo esencial. No pertenece a la ciudad. Y no le pertenece a él. Gromov dio un paso brusco para arrebatarle el micrófono, pero Iván Stepanovich, que había subido tras ella sin ser notado,
les cerró el paso con su pecho ancho. Este edificio, continuó Oksana, sacando del tubo un plano amarillento, les pertenece a ustedes. Despegó el documento y lo acercó a la cámara de la televisión local, que transmitía en directo a la pantalla gigante. Es la donación del comerciante Ignatiev, tronó su voz. La tierra fue entregada a los vecinos del barrio para uso perpetuo. Sin derecho de venta. Sin derecho de demolición. Un murmullo de asombro recorrió la plaza. La gente susurraba, señalaba la pantalla. Es una falsificación, gritó Gromov, enrojecido. Seguridad, retiren a esta loca, y esto también es una falsificación, replicó Oksana, pulsó un botón del control que Iván le había entregado. Por los altavoces, ante toda la plaza, resonó la voz de Konstantín, clara, furiosa. Gromov dijo, la tierra tiene que ser nuestra. Si el viejo no firma, quemaremos ese cobertizo con vosotros dentro. Kostia se encogió en su asiento. Roxana se cubrió el rostro con las manos. Gromov quedó petrificado, comprendiendo que todo había terminado. ¿Lo han oído?, clamó Oksana. Querían incendiar la oficina de correos. Amenazaron con matar a mi padre. En ese instante, Anna Petrovna empujó al escenario la silla de ruedas con el padre. Miren a este hombre, Oksana señaló al anciano. Creyeron que había muerto hace 30 años. Mi madre se los hizo creer para ocultar la vergüenza. Pero está vivo. Y durante todos estos años, mi marido, Konstantín Arbatov, robó su pensión para comprar silencio. La multitud estalló. Reconocieron a Valery. Viejos vecinos, que lo recordaban joven, comenzaron a gritar y a abrirse paso hacia el escenario. Ladrones. Asesinos. Fuera de aquí, Gromov intentó huir por la parte trasera, pero allí lo esperaban hombres fornidos del mercado, que siempre habían respetado a Iván Stepanovich. ¿A dónde va el jefe?, preguntó uno, jugueteando con una palanca. Kostia, blanco como la cal, se deslizó bajo la mesa. Roxana lloraba, con el rímel corrido, hasta que alguien le lanzó un tomate podrido. La policía, que hasta entonces vigilaba con calma, intervino por fin, no para salvar a Gromov, sino para arrestarlo. El propio jefe policial subió al escenario. Llevaba tiempo aguardando ese momento. Ciudadano Gromov, dijo con voz oficial. Acompáñenos. Oksana permanecía en medio del caos, mirando al cielo. Estaba limpio y azul. Por primera vez en mucho tiempo, respiraba con el pecho abierto. Un mes después, la vida en la ciudad había cambiado. Gromov presentó su dimisión por motivos de salud y se marchó esa misma noche, aunque el proceso penal siguió su curso. Konstantín fue juzgado y condenado a prisión efectiva por fraude y robo. Roxana recibió una condena condicional, pero su negocio en el mercado se hundió. Nadie quiso comprar a una traidora. Se marchó a un pueblo lejano, donde nadie la conocía. Oksana fue restituida en su cargo. La investigación interna demostró que las firmas eran falsas y la pericia confirmó que las había realizado Konstantín. La oficina de correos fue declarada monumento arquitectónico de importancia regional. Nadie volvió a tocarla. Con el dinero que el tribunal obligó a Konstantín a devolver, Oksana pagó la operación de su padre. No se recuperó del todo, la memoria no volvió. Pero estaba en casa, en su piso, donde olía a pasteles y no a medicamentos ni a miedo. Oksana se sentó en el pórtico de la oficina de correos. El sol del atardecer doraba los viejos ladrillos. A su lado, Iván Stepanovich fumaba su pipa. Está bien, dijo, mirando a la plaza donde jugaban los niños. Sí, asintió Oksana, sacó del bolsillo una vieja fotografía, aquella en la que su padre y Anna Petrovna aparecían juntos. No la tiró. Era parte de su historia. Una historia de traición que casi la destruye, pero que, en cambio, la hizo más fuerte. Guardó la foto y se levantó. La jornada había terminado, pero aún tenía una visita pendiente, pasar por casa de Anna Petrovna y llevarle miel fresca. Ahora eran familia, extraña, quebrada, pero verdadera. Oksana cerró la pesada puerta de roble de la oficina de correos con llave. La misma llave antigua que había encontrado en la caja fuerte junto a los planos.
Desde entonces, siempre la llevaba consigo, y así concluye esta historia difícil. Queridos oyentes, Oksana atravesó el infierno de la traición de los más cercanos, marido, hermana, madre, pero halló la fuerza para no quebrarse y luchar por la verdad, por la memoria de su padre y por su buen nombre. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hizo bien Oksana al sacar a la luz los trapos sucios de su familia? ¿Fue justo castigar con tanta dureza a su hermana y a su madre, o los lazos de sangre deben estar por encima de todo, incluso cuando hay traición? Escriban su opinión en los comentarios. Me interesa mucho leerlos. Y, por supuesto, si les gustó esta historia, dan like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse los próximos episodios. Tenemos muchas más historias de vida que quitan el aliento. ¿Quieren saber qué fue de Roxana en el pueblo? ¿Intentará Kostya vengarse al salir de prisión? Si desean una segunda parte, escríbanlo en los comentarios. Quiero la segunda parte, les deseo todo lo mejor. Al final de este video aparecerá una ventana en el centro de la pantalla. Por favor, hagan clic allí para descubrir otras de nuestras historias más interesantes.